se celebra el Día de la Radiodifusión Argentina. Hace 105 años, los llamados Locos de la Azotea realizaron la primera transmisión desde la terraza del Teatro Coliseo. En Radio del Plata celebramos ese primer paso. En los últimos 55 años, desde la 1030, los homenajeamos todos los días haciendo una buena radio. Sinatra en Las Vegas, varios conciertos. Sigue el escándalo por el tema de que nos haga acordar un poco. ¿Y por qué no busqué estas alternativas para la vida? Bueno, mucha información, por supuesto. A ver, tengo que arrancar por lo siguiente, ¿no? Alguien que oye como un radio. ¿De qué trabajo? ¿En qué me gano la vida? Se pagó el sistema, que es espectacular. Yo hacía un programa de radio. El compacto jurídico que vos... Por eso, hoy y siempre, ¡viva la radio! ¡Viva del Plata! La radio de la verdad. El doctor Claudio Fede no deja que la balanza se incline hacia ninguno de los dos lados. Justicia y sociedad, hasta la medianoche, en Del Plata. Nada menos que Aníbal Troilo suma su saludo aquí a esta inauguración de esta Radio del Plata que nace en esta madrugada de Buenos Aires. Yo voy a pedirle a la fortuna, ya que soy un hombre de fortuna, que acompañe a Radio del Plata como debe hacerlo, porque estoy seguro que vienen con un cúmulo de inquietudes que entre ellas, ojalá, y creo que sí debe estar, porque acá el amigo del Prior que está al lado mío, que me acaba de presentar, va a ser una audición diaria de tango. Ojalá que no sea la nunca, y ojalá que Dios los proteja a todos y a nosotros también. Buenas noches. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi. Todos bajo la dirección de Félix von Wingarler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Así empieza Justicia y Sociedad en el día de la fecha, recreando aquella primera transmisión de Radio del Plata en el año 1970, 1 de marzo de 1970, en un programa de tango. Oscar del Priore, quien era el conductor, entrevistando a nuestro querido Pichuco, Aníbal Troilo Pichuco. Y después escuchamos a la primera transmisión de radiodifusión de Los Locos de la Azotea, una recreación, no es el original porque no había cómo grabarlo en aquella época, imagínate, de lo que fue esa primera transmisión que solamente 20 receptores en Buenos Aires pudieron tomar. Así que para mí un gusto y un honor, ¿no? Después de algunos años de haberme convertido en hombre de radio, poder compartir este miércoles, justo que hay un día miércoles, este día de la radiodifusión argentina. Así empezó este programa, el programa número 149, que va a tener un poquito de todo. Vamos a charlar de distintos temas como lo hacemos habitualmente en las noches de Radio del Plata. Y particularmente agradecer, yo creo que en la vida hay que ser agradecido, ¿no? Sigo agradeciendo permanentemente la posibilidad que Radio del Plata me dio de poder estar aquí. Empezamos los días sábados y pasamos ahora los días miércoles a la noche, y de poder transmitir todo lo que hace no solo al mundo del ámbito judicial, al mundo de la justicia, sino al mundo de los derechos, tanto y tan amplio que son y tan vapuleados a veces que se encuentran. Y bueno, nuestra mesa está siempre llena de invitados que a través de las entrevistas que hacemos, que son entrevistas amenas, charlas prácticamente, como si fuese una charla de café nocturna, sin café, pero que dejan mucho a los oyentes y a los televidentes, porque nos siguen también por streaming. Para mí un gusto y un honor poder empezar entonces este programa 149 de Justicia y Sociedad aquí en Cava, en Buenos Aires, con 16 grados 3 que estoy viendo ahí en el monitor, con calorcito en Buenos Aires, y poder presentar a nuestros invitados con nuestra querida Roxana Calabró. Buenas noches, Roxy. Buenas noches, feliz día de la radio. Me encanta, porque la radio tiene ese milagro, más allá del milagro de comunicar, ¿no? De acompañarte, hoy con una radio transformada, 360, ¿no? Múltiples formas de escuchar, de concebir, de producir. La radio te espera, y cuando la radio te encuentra, la radio te enamora, no te vas más, no te querés ir más. Entonces yo celebro que vos
ames la radio. Sí, Me sí, sorprende toda esa pasión que tenés, así que Viste que me siempre encanta. empezamos el programa con música, rock Sí, nacional, por lo general, lo sí, que sí, nos sí. gusta, pero hoy me pareció adecuado traer estas dos perlitas, ¿no? Claro. La primera transmisión en la Argentina y el Ajá. primer programa Claro. de Radio del Plata, que es mi casa, es donde... Mirá vos qué importante que es, porque en 1920 es la primera transmisión radial. Exacto. 105 años se cumplen hoy de esa locura radial hermosa. Y 55 años de historia tiene Del Plata, o sea que Del Plata también viene ahí, adelante, fuerte, ¿no? Casi le vengo pisando los talones a Del Plata, mirá. Totalmente, la mitad de la historia de Por la un radio es de mes Del Plata. casi le piso los talones a Del Plata. Así que bueno, estamos haciendo historia en este momento y los saludamos y los Y celebramos. un gusto a estar todos. compartiendo, la verdad, la radio y este programa con ustedes, que son de radio. Vos también sos de radio, hacete Sí, cargo. pero Ya ustedes te tenés son, que hacer cargo, Claudio. no por la edad, pero son anteriores a mí y para mí un honor poder compartir y poder aprender tanto como aprendo con ustedes todos los miércoles cuando me toca hacer el programa. Así Mirá que somos aprendices también, somos artesanos y somos aprendices, más allá de que esto es un trabajo, una profesión, un oficio que hemos atesorado a lo largo de los años, ¿sí? Pero finalmente somos artesanos de lo que hacemos, así que es muy agradable. pura creatividad. Una creatividad constante y aprendizaje todos los días. Todos los días. Y qué lindo para mí como juez, ¿no? Un juez, como siempre digo, del conurbano bonaerense. Ujú. Porque también es importante saber desde dónde uno ejerce su función. Poder tener esta posibilidad para mí es un orgullo Bueno, el terrible y una objetivo- responsabilidad mayor. Educar, ¿no? Acompañar, educar, informar, son como pilares, ¿no? En lo que es el Ese es objetivo. el destino Así que- de este programa. Todos los días nos planteamos eso. ¿Qué vamos a dejar después de escucharnos, no? Ujú. Y creo que lo cumplimos acabadamente. Así es. Bueno, si te parece, Presentamos a comenzamos. nuestros invitados. Vamos. Por supuesto, porque estamos ya disfrutando del programa 149 de Justicia y Sociedad en el Día de la Radiodifusión Argentina, con la conducción del juez en actividad Claudio Fede, un gran equipo secundado por la puesta en el aire de Eduardo Echeverri, que le damos la bienvenida en la noche de hoy. Bienvenido, Edu. La producción de Juan Martínez Morales Martín y Marcos López. En las redes de la radio está Ignacio Iribarren, Nacho Iribarren. La puesta en el aire de streaming, la operación de streaming con Ian Natale. Recuerden que ya estamos conectados en Del Plata M1030, nuestro canal de YouTube. Un equipo compuesto por Gabriela Delela, Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia. Las noticias, hoy nos acompaña Mateo Soria, en quien les habla en la locución Roxana Calabró. Y recuerden que ya estamos, como todos los miércoles, sorteando libros virtuales. En este caso, el libro Responsabilidad de los bancos frente al cliente, directora María Cabas de Martorell, editorial Rubinsal Culsoni. Y el libro Consumidores sobreendeudados, del que ya estuvimos hablando, lo está presentando el doctor Claudio Fede, es el director justamente de este libro, de Editorial Amurabi. Así que es. seguramente vamos a ampliar un poquito más. Recuerden que para ser parte del sorteo tienen que dejar sus datos en el 11 23 40 1030, porque también vamos a sortear el curso de WOLAP de International Legal Group. Tienen un celular del programa para comunicarse en la semana, 11 3127 2696. También las redes del programa, Instagram, justicia.y.sociedad, su Facebook, Justicia y Sociedad, su página web, www.justiciaysociedad.com. Y hoy nos acompañan Carolina Jutrovic, diputada nacional por Tierra del Fuego, el doctor Guillermo Scaglione, doctor en la Facultad de Medicina de la UBA, psicólogo también de la UBA, profesor investigador en neurociencias de la UNLAM. También estarán el doctor José Marinaro, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex juez de Cámara Penal, docente e investigador en materia neuroderechos de la UNLAM, y también, bueno, el doctor Adrián Ganino, a quien le vamos a dar la bienvenida, el ex director de Comercio y Defensa del Consumidor, especialista en Derecho de los Consumidores y los Usuarios, y también nuestro compañero Marcos López. Muy bien, hecho las presentaciones de todos los que van a estar compartiendo este programa con nosotros. Es lindo aclarar, ¿no? A mí siempre me gusta, porque si no queda fuera mucho en la presentación. Diputada nacional por Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Isla del Atlántico Sur. Esa es la denominación completa de quienes representan a ese sector de nuestro país. Así que, Carolina Jutrovic, muy bienvenida a nuestro programa, un gusto, gracias por estar. Gracias por compartir este espacio, por hacerte el tiempito para conversar sobre uno de los temas que ahí el libro deslizó, ¿no? El que presentaba recién Roxana, que es el libro de Consumidores sobreendeudados. Vos sos la presidenta de la comisión, que ahora nos vas a contar muy bien, y vamos a abordar este tema lo más profundamente porque es una de las falencias que estamos teniendo en nuestra sociedad, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias también a vos, Claudio, lo voy a tutear. Sí, por supuesto. Que si bien, bueno, primero arrancar con una felicitación a todos en este día, porque ustedes son los que hacen a la radiodifusión argentina, así que el aniversario lo cumplen todos los que la construyen día a día. Me gusta pensar siempre en la radio como compañía y compañera, ¿no? Bien, claro. Porque tiene esa característica la radio y la verdad que es algo muy valioso, y sobre todo destacar, ¿no?, que un juez, allá cuando vemos siempre como que la justicia está lejana a la gente, que se puedan crear estos espacios de comunicación para acercar, ¿no?, la mirada de un juez de un distrito como San Martín, que es un distrito tan populoso, y que seguramente tendrás miles de casos y miles de situaciones, y bueno, a poder aportar desde ese lugar a la información, a la educación, y a qué respuestas puede dar la justicia cuando trabaja con vocación y comprometidamente a los ciudadanos. Así que eso me parece de un enorme valor. Totalmente, sí. Ojalá en todas las provincias y en muchos lugares hubiera podríamos replicar jueces esto, que ¿no? se animen a... Vos sabés que hice un programa desde Ushuaia. Mirá, sí, no sí. sabía, bueno. No me acuerdo de la FM, era una FM que desde la cual salimos, y bueno, y pude invitar a funcionarios, magistrados. Fue cuando se hizo la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, hizo su encuentro ahí en Ushuaia, y desde ahí salimos. Bueno, eso hay que empezar a multiplicar, Así este es. tipo de iniciativas. Y sí, nosotros desde en mi caso me toca tener a cargo la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que ha tenido un trabajo arduo desde el año pasado, y lo voy a decir en términos políticos, porque también me gusta decir desde dónde hablo. Soy una diputada nacional, pero por supuesto que pertenezco a un frente político y a un partido político de orden provincial, que es el Partido Social Patagónico, y estamos en lo que es hoy el Frente Unión por la Patria. Así que para que el oyente sepa desde qué lugar te presentás, correcto. Me parece honesto hacerlo, y por supuesto que nosotros nos ha tocado presidir esta comisión en un contexto bastante desfavorable en cuanto a lo que se espera, digamos, en derechos de los consumidores, pero si bien hemos visto que las políticas del gobierno han ido mellando, ¿no?, en muchos de ellos, nosotros, por lo menos hemos logrado que en nuestra comisión sea una caja de resonancia de todas las problemáticas. Arrancamos muy temprano el año pasado, ni bien empezó a salir el tema del decreto 70-2023, que ya conculcaba algunas cuestiones de los derechos de los consumidores, más las de regulaciones tarifarias y de actividades como la de la farmacia y el acceso a medicamentos. Así que empezamos a hacer estas reuniones de carácter informativo, aunque más no fuera, para empezar a generar esa masa crítica que tuvo una posibilidad de generar redes, de ser un lugar de comunicación y de encuentro de esos sectores afectados, y que empezaran a, si no se podía políticamente a través del propio Congreso, sí juntar voluntades para ir a la justicia, y muchas de esas decisiones judiciales fueron favorables a los reclamos que se llevan adelante en la comisión. Lo sigue pasando hasta el día de hoy. Creo que el Congreso también en otras áreas ha hecho esto, juntar a los sectores afectados como organismos nacionales, en cuestiones de defensa del consumidor, todo esto, y de trabajadores, sobre todo en el tema de legislación del trabajo, y hemos logrado avanzar a través de este tipo de reuniones, ¿no? Así que nosotros las venimos sosteniendo, queremos seguir haciéndolo, y bueno, vos tuviste la posibilidad de estar en una donde hablamos del sobreendeudamiento, que es un tema crítico en la Argentina y que me parece que tiene que ser abordado rápidamente. Ojalá podamos avanzar algo en la comisión con los proyectos que están presentados, pero si no, sí empezar a juntar a las agrupaciones y a las organizaciones de defensa del consumidor para que empiecen a pedir estas respuestas, si no es en el Poder Legislativo, sí en el Poder Judicial. Bueno, bien, hecha la presentación tan amplia, pero también dejaste ya el tema que vamos quizás a tocar más en demasía, que es esto del sobreendeudamiento, una situación crítica que se está dando, y bueno, en los medios se está apareciendo muchísimo más asiduamente, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros fuimos sí a compartir este espacio con vos, porque lo veíamos desde el lado nuestro, ¿no? Desde el punto de vista judicial, la cantidad de pequeñas quiebras que se estaban presentando por trabajadores,
no por comerciantes, sino que eso nos advirtió de que había que hacer algo, y bueno, y ahí nace nuestra preocupación, nuestro análisis específico técnico, y además el resultado que recién presentaba Roxy como libro, que es este libro de Hammurabi, que me tocó dirigir junto a unos 14, 15 coautores de distintas partes del país. También es un libro federal que habla de esto, ¿no? Desde puntos de vista distintos también, desde distintas profesiones y especialidades, en donde la situación no es solo el final, que es lo jurídico, en aquellos casos que se puede llegar a plantear, sino que hay muchas situaciones previas en donde por qué la persona se encuentra en una crisis financiera familiar. Creo que ahí hemos analizado bastante, y bueno, y ahora iremos charlando con vos también sobre todos los aspectos que ustedes están estudiando y cómo está la posición también dentro del ámbito legislativo para ver qué norma o qué herramienta se puede recrear cuanto antes. Pero bueno, nos tenemos que ir a la primera pausa y seguimos ya presentando a nuestros invitados, tanto el doctor Marinaro, que está aquí con nosotros en la mesa, como los que van a conectarse por Meet. Así es, y los esperamos, recuerden, en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Reiteramos los libros que sorteamos hoy: libros virtuales, Responsabilidad de los bancos frente al cliente, de la directora María Cabas de Martorell, editorial Rubinsal Culsoni; Consumidores sobreendeudados, director Claudio Fede, de editorial Hammurabi; y el curso de Wallap International Legal Group. Simplemente dejando su mensaje en el WhatsApp de la radio 11 23 40 1030. El invierno se siente en el aire. Pero la mejor compañía siempre está en Del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Se juega el 7º capítulo del torneo Clausura. El domingo, Boca viaja a Mar del Plata para visitar a Aldo Civi. Y allí estará Del Plata. Seguí el partido desde las 13:30 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el máximo tribunal organiza nuevas mesas de trabajo y co-creación en el marco del cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto. De esta manera se convocó a representantes de organizaciones de la sociedad civil, ámbito académico y del ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a participar de las mesas de trabajo y co-creación para avanzar hacia la apertura de datos y la transparencia institucional. Por otra parte, el Consejo de la Magistratura firmó un convenio para la implementación del sistema de gestión documental electrónica. La incorporación del GDE posibilitará la gestión de expedientes y documentos en formato electrónico con plena validez jurídica, garantizando la autenticidad de la información y la trazabilidad e integridad en los registros. También permitirá optimizar la organización interna y la eficiencia en la tramitación administrativa.
Por último, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se realizó el 25º taller del Grupo de Responsables de Estadísticas de los Poderes Judiciales. Fue organizado conjuntamente por la Suprema Corte, JUFEJUS y el Grupo de Responsables de Estadísticas. Se expresó que la gestión basada en información confiable, interpretada con rigor y responsabilidad, permite asignar mejor los recursos y anticipar las necesidades dentro de los servicios de justicia. 22:25 minutos hasta la medianoche. Justicia y Sociedad, con el juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo, compartiendo en el Día de la Radio este programa, el número 149 de este 27 de agosto de 2025. Y ustedes son los grandes invitados. Los oyentes conforman, por supuesto, este milagro, ¿no?, de la comunicación que la radio propone, ¿no?, cada día, a las 24 horas del día. Y, por supuesto, cuando nos dejan sus mensajes, ya comienzan a darle sentido a todo esto. Buenas noches a la mesa, acá firme como todos los miércoles, nos lo dice Juan Pablo. Recuerden que hoy sorteamos los libros virtuales, así que ya también pueden dejar sus datos. También nos escribe en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio. Muy buenas noches para todos los integrantes del programa Justicia y Sociedad. Mi nombre es Fabio Reyes, fui uno de los ganadores de Libre de la semana pasada. Desde ya, muchas gracias. Acá los estamos escuchando junto a mi familia para contagiarlos en este hermoso mundo del derecho. Saludos y nuevamente gran programa radial. También comunicados en el chat de nuestro canal de YouTube, recuerden, del Plata M1030, estamos en vivo ahí, nos pueden ver y escuchar. Muy buenas noches y muchos saludos para ustedes, nos lo dice Juani. Y Sandra Saucedo, muy buena plática e interesante. Muchas gracias a todos, como siempre, por seguirnos, por escucharnos y por participar con ese mensajito que a veces es cortito, pero suma mucho, ¿no? Así es. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar a nuestro querido José Marinaro. Pepe Marinaro, ya lo tuvimos desde la provincia de Córdoba hace unos poquitos días por Meet, pero ahora te hiciste el tiempo para venir a visitarnos acá presencialmente, a ponerle el cuerpo al programa, eso es importante. Bueno, felicitaciones primero. Mientras ustedes hablaban y evocaban, escuchaban ese mensaje tan perdido en la historia allí, que tiene hasta un color blanco y negro. Y me acordaba de que cuando la aparición de la televisión se auguraba la finalización de la radio. Uh-huh. Y la radio subsiste, se fortifica, está más viva que nunca. Y por estos días, que hay tantas otras formas de comunicación, de participación plural, la radio sigue viva. Así uh-huh. que creo que tiene la magia que recién comentaban ustedes. Así que yo celebro que siga teniendo esa magia y participar. También se auguraba eso con la aparición de las redes y la nueva forma digital de comunicación, y bueno, y sobre todo en la AM uh-huh. se estimaba que no iba a tener la misma vida futura que quizás ese tipo de comunicación, y que las FM, bueno, se adaptó todo, es multiplataforma la radio. A Dios no se dio todo eso. Claro, es multiplataforma. No, y ahora se incorporó la imagen, todo, ¿no?, a la radio también. Claro, hace mucho pero ahí tenés, pues yo creo que las imágenes, uh-huh. multiplicadas ahora por redes sociales y demás formatos, uh-huh. sí afectan un poco a cierto sector de la televisión uh-huh. Ordinaria, ¿no? O sea, creo que han perdido terreno, me parece. Pero bueno, son todos fenómenos que se irán dando, la gente se acomoda y se verá qué es lo que subsiste. Y que en el fondo tiene mucho que ver con lo que vos nos vas a presentar, ¿no? Con vos, además de tener tu pasado judicial como juez de la Cámara Penal de San Martín, uh-huh. Tu trayectoria judicial fue como penalista. Una vez que te retiraste, te fuiste a trabajar mucho en lo académico, en la investigación, y ahí te metiste de lleno en el mundo de las neurociencias. Y específicamente en el mundo de los neuroderechos, que hemos charlado un poquito el otro día. Sí, precisamente hoy hicimos en la Universidad Nacional de La Matanza una jornada internacional de neuroderechos con participación de colegas, de manera virtual, de colegas de México, ¿no? Entonces la noticia es que el Senado de México tiene presentado un proyecto de ley general de neuroderechos y neurotecnología. Y es una ley gigantesca, el texto completo tiene unos 200 páginas,
modifica 35 leyes. Y bueno, hoy la senadora Lagunes, pues yo celebro que están los senadores y los diputados y los parlamentarios que se involucran y que toman nota de las realidades, de cómo se modifican y también trabajan en eso que tiene que ver con la regulación de esas realidades y los impactos, ¿no? Los endeudamientos y los sobreendeudamientos son una problemática que tenía que llegar en algún momento al Parlamento para buscar soluciones. Con los neuroderechos pasa algo similar y estamos en ese camino. ¿Cómo podríamos definir neuroderechos? ¿Qué particularidad, para que lo entienda nuestros oyentes, de cuál es la implicancia que tiene este estudio? Mira, yo digo que hay una secuencia para terminar explicando qué son los neuroderechos. Y la secuencia es la irrupción de ciertas experimentaciones neurobiológicas de la década del 80 del siglo pasado, ¿no? Entonces ahí aparecen estudios que demostrarían que algunas verdades aparentes como la verdad y la libre voluntad del ser humano se empiezan a cuestionar. No vamos a entrar en detalle, lo podemos hacer en otro momento. Pero ese pequeño gran lío que se arma allí genera que luego las tecnologías sean el objeto de observación. ¿Por qué? Porque como nunca, y esto es importante, como nunca las tecnologías y las neurotecnologías que conectan con la actividad cerebromental pueden hacer estas dos cosas. Leer y escribir. Es tanto como observar y poder modificar la actividad neuronal. Eso de poderla modificar tiene una vertiente médica muy interesante, ¿verdad? Bueno, pero para seguir avanzando e ir a la respuesta de la pregunta que vos me hacías, claro, empiezan a haber áreas, porque esto es multidisciplinar, y son distintas áreas de impacto. La filosofía, la ética, el derecho, en todas sus ramas. Entonces, cuando empieza a haber un impacto en el derecho, la gran pregunta que surge es si esas posibles vulneraciones nuevas que dan lugar a nuevos derechos, neuroderechos, ya están cubiertos por las normas que preexisten en la Constitución, en las convenciones internacionales. Entonces esos neuroderechos vienen a reflejar los derechos nuevos, las nuevas taxonomías, pero desde el punto de vista de su vinculación con los derechos humanos. Es decir, estos nuevos derechos, que son los neurorights, o neuroderechos en el lenguaje español, son ni más ni menos que la representación de garantías fundamentales que es preciso delinear, determinar sus contenidos. Hay toda una serie de problemáticas que podemos ir desarrollando. Y si te parece, enganchamos y podemos presentar a nuestro invitado que está ya conectado por mí, y nos acaban de avisar que está presente, Guillermo Scaglione, ¿no? Ya lo habíamos presentado en su profesión, doctor en la Facultad de Medicina UBA, psicólogo también de la UBA, profesor, investigador en neurociencias de la Universidad de La Matanza, entre otras tantas cosas, pero hemos resumido un poquito su currículum. Así que le damos la bienvenida a Guillermo Scaglione. Buenas noches, ¿cómo te va, Guillermo? Buenas noches. Es un gusto y un placer poder estar compartiendo este espacio con ustedes y en un tema tan interesante y tan atractivo como es los neuroderechos, ¿no? Y en vista de esta cuarta revolución industrial, donde la inteligencia artificial, por ahí la gente no está teniendo la noción, digamos, de el impacto que va a tener el Foro Económico Internacional, ¿no? En cuanto a la Agenda 2030, no estamos tan lejos. Y una de las cuestiones que a mí me preocupa es que cuando existió la revolución industrial había un plan B, pero en estos momentos no hay un plan B. Entonces, vieron que se habla también de un subsidio universal. Mucha gente va a quedar sin trabajo. Pero lo que más nos preocupa y en lo que más trabajamos con el doctor Marinaro, que es un gran amigo, estamos trabajando hace 10 años con el tema de los neuroderechos. Yo creo que el tema de la privacidad mental, que todavía no está tan difundida, pero hoy hay tecnologías para leer el pensamiento, hay tecnologías para implantar falsos recuerdos, hay tecnologías para cambiar redes neuronales,
y hay tecnologías como la que estamos viendo en muchos aspectos en las redes sociales, como para crear lo que en muchos trabajos científicos se empieza a nombrar, así un poco vulgarmente, como la pandemia de la estupidez, ¿no? Cómo de repente la gente está permanentemente pegada a las redes sociales y sin tener un pensamiento propio. Porque toda la gente que se opone a todo o está de acuerdo con todo, se evita pensar de esa manera, ¿no? Se evita que no pueda pensar. Y hoy mucha gente dice, bueno, pero es una película. Bueno, en psicología esto se llama primado negativo, ¿no? Yo en una serie, una película, te adelanto lo que va a venir, la realidad, y realmente después, cuando sucede, la gente dice, bueno, es una película, eso es una serie. Y no es una serie. Lo que está pasando no es ciencia ficción, no es Black Mirror. Lo que está pasando es real. Entonces, por ejemplo, hoy lo escuchaba, que yo ya algo había visto de esto, pero lo escuchaba al diputado Ramiro Gutiérrez hablar sobre una página de obsolescencia humana. O sea, el cuerpo humano con algunos trajes especiales puede brindar 100 watts. Y se van a usar cuerpos humanos para minar, o sea, para poder producir criptomonedas. A mí ya me parece de una escala que no podría calificar. Inimaginable, ¿no? Para nosotros todo eso. Sí. Es algo que si uno lo dice, bueno, también yo le mostraba la patente que todavía está vigente. Mucha gente protege, por ejemplo, la computadora, protege el celular, tapa la cámara, el micrófono, pero nadie se ocupa del televisor. Y hay una patente ya que viene de hace mucho, del 54, que fue hecha entre Estados Unidos y, bueno, la CIA y el M5, digamos, del Reino Unido, y a través específicamente de una serie, la serie F800 de Samsung, ellos te pueden ver y te pueden escuchar así esté el televisor apagado. Así que bueno, hay que tener cuidado con lo que uno habla acerca del televisor. Que uno dice, bueno, pero está apagado el televisor, te ven igual. De muchas partes del mundo te están viendo y te están escuchando. Entonces creo que esto evidentemente, la salvaguarda que tenemos es los trabajos que están realizando todos estos colegas. Bueno, el gran aporte que ha hecho el doctor Marinaro con este habeas cogitatione, ¿no? Este recurso, ¿no? Para poder defender la privacidad mental, me parece que es un camino que se empieza a abrir no solamente en España, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, sino que se empieza a abrir a toda Europa, ¿no? Yo creo que es un camino que se está haciendo una base fundamental para esto. La verdad que, bueno, deslizaste muchas cosas interesantes, algunas que son de muy difícil comprensión para todos, porque la realidad es que nos superan, ¿no? Nos superan en cuanto a conocimiento y capacidades y habilidades. Pero si bien hay que empezar a formarse en estos ámbitos, en estos aspectos, yo creo que la educación tiene que ser fundamental, ¿no? El otro día con Carolina Yutrovi, cuando estábamos charlando sobre derecho del consumidor, que tiene muchísimo que ver con esto que vos estás planteando, Guillermo, porque cómo llegamos a ser 100% consumidores y de qué manera se nos instala el consumo, la direccionalidad hacia determinados tipos de consumos, ¿no? Y las neurociencias ahí son muy aplicadas por las empresas, por quienes tienen la venta o el monopolio de este consumo. Pero creo que el esfuerzo que tenemos que empezar a poner a aquellas personas de buena fe y bien formadas, que todavía tenemos una identidad que defender bajo este lema de los derechos humanos, es la educación, ¿no? Hablábamos de educación financiera, por ejemplo, en el caso de las cuestiones que tienen que ver con el sobreendeudamiento, con el manejo
que tiene que tener una familia, de su dinero, de sus recursos, y cuánto de lo que vos deslizaste viene de la mano, ¿no? Es decir, nos encontramos con una gran novedad en nuestra era. Creo que los que tenemos unos cuantos años, hoy hablamos de los 55 de Radio del Plata, algunos estamos por ahí, más o menos, hemos vivido muchas transformaciones. Se habla de las revoluciones industriales y creo que hemos pasado por unas cuantas de ellas y no estamos preparados para poder responder de buena manera. Creo que ahí tenemos que empezar a trabajar de qué forma podemos empezar a educar a nuestros niños, básicamente niños, que hoy entran en contacto con los medios tecnológicos muy tempranamente y que empiezan a utilizar aplicaciones además muy tempranamente, y también a todos los que hoy llamamos vulnerables o hipervulnerables, como las personas mayores, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Si nosotros somos capaces también de responder, ¿no? Creo que este punto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ser eficaces en lo inmediato? Tenemos una diputada aquí con nosotros esta noche para pensar en cómo poder abordar esta realidad de la forma más rápida posible. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la educación. No hay peor violencia que la ignorancia. Yo creo que ese es un tema que lo abordó la Facultad de Medicina de la UBA a través de la formación en neuropsicoeducación. Yo creo que la educación ha hecho bastantes cambios y el tema de la adaptación y del uso de los dispositivos tienen, así como los juguetes que uno siempre ve en la etiqueta de 1 a 3 años, de 1 a 5 años, bueno, hay dispositivos que también tienen que tener sus limitaciones. Lo que pasa es que hay situaciones económicas donde el celular, la tablet o la computadora empieza a ser el chupete que reemplaza al chupete porque realmente es un chupete digital, porque las personas están ocupadas, están sobrepasadas, estresadas, entonces le dan para que juegue a los jueguitos y que empiece con los jueguitos. Y yo creo que los chicos necesitan más un abrazo, necesitan más amor, más cariño que un celular. Entonces, piensen también que lo que hablábamos recién acerca de esto del consumo también, las grandes empresas de Big Data tienen un doble digital nuestro. O sea, ellos saben nuestros gustos, saben qué compramos, qué no compramos. No es casual que uno de repente compra algunas cosas por Mercado Libre o por otras tiendas y de repente le aparecen algunos productos que están emparentados y que sería muy probable que uno los consuma. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial utiliza lo que se llama sistemas bayesianos. Los sistemas bayesianos matemáticamente son sistemas predictivos. Entonces predicen cuál podría ser el futuro consumo. Lo que uno tiene que plantearse es que nada en Internet es gratis. Si ves películas gratis, juegos gratis, estás cambiando parte de tu dignidad, parte de tu mente, parte de tu ser, porque alguien se está apropiando de eso. Exactamente, y esos datos no tienen el consentimiento de la persona. Así que habría que legislar sobre eso. Acá Carolina, mientras vos ibas desarrollando la temática, asentía, ¿no?, en algunos pasajes tuyos, y bueno, sería interesante escucharla. Bueno, primero decirles que hay, si bien de manera incipiente, hay trabajos, hay proyectos presentados en la Cámara de Diputados referidos, ¿no?, a esto de regular todo lo que tiene que ver con la Internet, con la tecnología, con el acceso a la información, ¿no?, que hablamos, a las informaciones personales. Quiero mencionar, por ejemplo, que el anteaño pasado, o casi a fines de año, hicimos un encuentro en la Cámara de Diputados propiciado por quien en aquel momento todavía era diputada, Mabel Capayós, una diputada también de mi provincia, con el tema de, por ejemplo, ChatGPT y todas estas cuestiones que atentan contra la propiedad intelectual, ¿no? También, además, ¿no? Porque hay todo un tema ahí de que
vos hoy no tenés que escribir, no tenés que hacer tu examen o tenés que hacer un trabajo y vas juntando cosas y te estás apropiando de cosas que escribieron otro y de las ideas y del trabajo de otro. O mismo hasta tenemos situaciones en que se denuncia, ¿no?, que hay gente que publica cosas y que hizo un rejunte, lo vamos a decir en términos medio vulgares, un rejunte de libros, ideas de otras personas también, ¿no? Hasta ese punto ha pasado llega, recientemente, un caso bastante resonante. Entonces, la verdad es que nosotros en esa reunión, si bien estaba mirada desde muy del punto de vista legal, decíamos que había que iniciar un trabajo de regulación al sector, digamos, que maneja todo lo que es la internet, a los que están en la economía del conocimiento, le molesta mucho la palabra regulación. Pero la verdad es que se meten con tu vida, con tus datos, con tu información. Yo tengo una anécdota que me pasó en algo que comentaba el doctor, es que un día estábamos charlando en una sesión con una diputada, con los teléfonos apagados, no teníamos nada, porque no es solamente que vos, está bien, el algoritmo, buscaste una palabra y después te aparecen 1000 cosas sobre eso, ¿no? Y justamente muchas veces induciendo al consumo, pero estábamos charlando de otro tema, o sea, de un tema X, pero sin usar los teléfonos y nada. Es más, yo tenía mi teléfono en mi escritorio. Bueno, cuando llegamos a sentarnos a nuestros lugares, la diputada abre su teléfono y lo primero que le sale en su celular es algo relacionado a la charla que hemos tenido, ¿no?, por Instagram. Y la verdad que dijimos, nos están escuchando a través de un teléfono sin que siquiera lo abramos ni busquemos algo en internet. Esto que mencionaba, ¿no?, de que te acercás al televisor y alguien te puede estar escuchando. Bueno, la verdad que todo eso es un riesgo. Y me parece que hay que cuidar. Australia hace poco ha tenido una legislación que prohíbe justamente hasta cierta edad. A mí me pasó en un ámbito laboral que tenía antes, que la gente ya empezaba a usar el celular, el manos libres recién empezaba, y hasta por una cuestión de seguridad, ¿no?, que la persona tiene que trabajar, manipular herramientas, y si está, así como prohibimos en el tema del manejo del auto, también tiene que ver, ¿no?, con el efecto de distracción y que atenta con la seguridad de otras personas y la propia. Entonces, creo que hay todo un enorme abanico de cuestiones para trabajar en esto de la información y así como hay proyectos, como digo, cuesta avanzarlos todavía en estos tiempos, no se toma, me parece, conciencia de lo importante que es que empecemos a trabajar en una regulación. Es una herramienta formidable, ¿no?, la tecnología, la internet, el celular, pero también puede llegar a ser un enorme problema. Y me parece que tenemos que, exactamente, y sobre todo en las infancias, ¿no?, porque si bien nosotros defendemos que los chicos hoy tienen que tener el derecho a la accesibilidad, el derecho a estar conectados, porque es una herramienta de socialización, también tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no tiene que ver específicamente con cuestiones del consumidor, pero sí, como estoy en la Comisión de Mujeres también, hablamos de la ley EMA, ¿no?, donde una chica es puesta en un video suyo en el ámbito escolar, es viralizado y esta chica se termina quitando la vida. Entonces, la verdad que los peligros son hechos enormes. Con inteligencia artificial, ¿no? Tal cual, la fake news, o sea, vemos un montón de cosas que hoy te pueden llevar a interpretar una realidad que no es, y eso creo que es peligrosísimo y claramente atenta contra tu posibilidad de decisión, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión también tiene que tener un límite en este sentido, porque hoy con la inteligencia artificial y con todo lo que significan los influencers, etcétera, los influencers también tienen que ser controlados, ¿no?, porque ellos hacen su negocio, promueven cosas, recomiendan cuestiones y no se hacen responsables de las consecuencias que sus acciones o sus promociones pueden tener. Así que es muy amplio el ámbito donde tenemos que trabajar con legislaciones claras, ¿no? Ahí nos tenemos que ir, ya a la próxima pausa, pero me parece que es interesante destacar esto, ¿no? El rol del Estado frente a esta situación novedosa, no tan novedosa, pues ya viene, pero sí que el rol del Estado tiene que tener una tenemos postura que animarnos. Concreta, que sería un límite, ¿no? Compatibilizándolo con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que con Marquitos López acá tanto hablamos de ese tema.
Y para fortalecer también la democracia, que no es cosa menor. Me parece que se trata un poco, el hecho de regular, que no hay que tenerle miedo a esa palabra, es un poco la posibilidad de que podamos repensarnos, deliberar, a ver cuáles son los alcances que debería tener tanto el Estado como también las empresas tecnológicas que evidentemente ya sin freno pueden llegar a ser un poco esto que decimos contrarias. Siempre, ¿no? El derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro, ¿no? A la privacidad también, Tal ¿no? cual. Al derecho a la intimidad. Así es. Tan vapuleado hoy por hoy con todos estos detalles que contaba. Cada uno de estos aspectos que se mencionan es un estudio, una especialización, un ámbito para hacer un programa entero, que lo hacemos varias veces aquí con la inteligencia artificial, con nuestro querido Cristian Sueiro, que hablamos tanto de eso, pero sí creo fehacientemente en que hay que poner un paraguas en donde también se determine cuál es el rol de la persona en la Argentina, es decir, cuál es esa individualidad argentina, esa identidad. ¿En qué contexto se va a enmarcar? ¿Libre totalmente, donde todos puedan hacer de todo? ¿O va a haber un ordenamiento que fija cuáles son las pautas desde donde yo me puedo recrear y crear? Bueno, ahora sí, ¿nos vamos a la pausa? Sí, recuerden que estamos sorteando el libro virtual Responsabilidad de los Bancos frente al cliente de la directora María Cabas de Martorell, editorial Rubin Sarculzoni, y el libro Consumidores sobreendeudados, director Claudio Fede y equipo de editorial Amurabi, y por supuesto el curso de Wallap International Legal Group, simplemente dejando sus mensajes en el WhatsApp de la radio, que es el 11 23 40 1030. 22 51 minutos, seguimos con más Justicia y Sociedad. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. En Malvinas Argentinas seguimos mejorando para cuidarte mejor. El SAME ya tiene nuevo número. Ante cualquier emergencia a las 24 horas, llama al 0800-222-SAME 7263. Rápido, gratuito y al servicio de todos los vecinos y vecinas del distrito. Agendalo. SAME Malvinas 0800-222-7263. Siempre cerca, siempre presentes. Malvinas Argentinas, 30 años. Una historia que seguimos construyendo juntos. Los jueves en Del Plata nos preguntamos ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez, de 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata, la radio de la verdad. Sana. 53 minutos, seguimos con Justicia y Sociedad por Radio del Plata con muchos amigos que siguen sumándose. Es como, esto es como un viaje que hacemos y vamos tomando pasajeros, encontrando pasajeros, los subimos, ¿viste? Y ya sin cobrar después, boleto. No, la radio es gratuita, la radio es gratuita absolutamente. Vos vas en el auto, en tu casa, todo, encendés tu radio y nadie te cobra. Después por ahí tenés que pagar una plataforma y eso para ver un contenido. En algún momento quizás hacemos así como el tren de la alegría. El tren de la alegría. Ay, me encantó eso. La Radio del Plata y este programa es como el trencito de la alegría que hoy te pasamos a buscar. Bueno, gracias a Vane, dice, hoy mesaza, buenas noches, Justicia y Sociedad, Radio del Plata, doctor Claudio Fede, Roxy, saludos a todos los invitados de lujo. Adrián Ganino, felicitaciones también por este gran programa. Gracias también a los oyentes que están en el WhatsApp, 11 23 40 1030. Está Marcelo Roncati, dice, buenas noches a todos y en especial a Claudio, me gustaría participar por el libro. Como siempre, excelente el programa, los escucho cada miércoles, dejo sus datos, así que bueno, Marcelo, atenti entonces al final del programa.
Bueno, muy bien, agradecidos a todos nuevamente. Y sí, lo mencionaste al pasar a nuestro querido Adrián Ganino, a ver si lo tenemos en línea. Buenas noches, Adrián, ¿estás? Buenas noches, Claudio, ¿se escucha? Sí, te escuchamos bárbaro. ¿Cómo están? Buenas noches a todos en el piso y los que están del otro lado escuchándonos. Bueno, ahí ya escuchaste un poquito y viste el programa. Estamos con todos nuestros invitados, lo tenemos a Marinaro aquí en el piso, la tenemos a Carolina, a Guillermo por el Meet. Estuvimos discurriendo y charlando sobre aspectos de profesión y de especialidad de cada uno de ellos, pero me parece que la temática es común, ¿no? El eje es común, más allá de los distintos temas que vamos tocando. Particularmente con vos, estuvimos junto a Carolina en la Comisión de Defensa de los Usuarios, Consumidores, en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, y posteriormente se dio la posibilidad de tener nuestro libro. Así que nuestro eje es sobreendeudamiento, ¿no? El sobreendeudamiento que hoy se está viendo tan notoriamente en las familias argentinas. Sí, totalmente, Claudia. Bueno, y ahí la posibilidad con vos y el equipo de trabajar en el libro, ¿no? Y desarrollar un poquito esta problemática que no es nueva, ¿no? Ya tiene antecedentes que ya vienen trabajándose en distintos ámbitos de las universidades y demás, y bueno, que hoy tiene esta vertiente, ¿no? Desde lo académico poder abordarla y analizarla desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde las neurociencias, desde otras disciplinas que tienen que ver con lo social y bueno, y obviamente desde lo jurídico. Y creo que el debate futuro es, bueno, cómo vamos a encauzar esta problemática que cada día se acentúa más, ¿no? Yo recuerdo cuando fui Autoridad Nacional de Defensa del Consumidor allá por el 2022, esta problemática que ahí es donde nos conocimos, Claudio, con vos. Así es. Y la fuimos trabajando ya en esos años, allá por el 2022, donde los números en ese momento era casi el 40% de la población estaba en una situación de endeudamiento, ¿no? Y esto se acentuó en los últimos años, ¿no? Llegando a niveles que superan el 80%, ¿no? Según algunas estadísticas que están circulando y con alto grado de morosidad, ¿no? Que también es un tema preocupante porque esto implica después futuros juicios que obviamente la justicia va a tener que de alguna manera intervenir y encauzar, ¿no? Pensando en el derecho fundamental de los consumidores y usuarios, sin más y sin menos, que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Como lo establece el artículo 42 y los tratados internacionales. Así que bueno, nuestro aporte va por ese debate, ¿no? Que también tiene que ver con lo que se venía hablando del uso de las neurociencias, los neuroderechos y la inteligencia artificial detrás de todo esto, ¿no? Y yo me preguntaba, y lo tiro en la mesa por ahí para debatirlo, ¿no? De que también hay que empezar a hablar de una ética del uso de estas herramientas, ¿no? Que tiene que estar al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de estas formas o sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Donde interviene la mecánica y donde interviene el desarrollo y la tecnología, que nadie está en contra, pero creo que, bueno, los debates futuros de querer regular estos temas tienen mucho que ver también con los derechos fundamentales que hay detrás, ¿no? Porque cada uno de nosotros no vamos a dejar de ser personas humanas. Bueno, ¿cómo vamos a convivir con estos sistemas, no? Bueno, creo que son los debates que hay que darse y creo que el libro también apunta a eso, ¿no, Claudio? Que era la idea. Así es. Y si te parece, con esta pregunta que ahí dejaste regulando, podemos escucharlo a Guillermo Scaglione, a ver qué opina de esto. Y sí, realmente habría que generar una ética, pero creo que también algo que nos hemos propuesto con el doctor Marinaro es hacer llegar toda esta tecnología bajo una temática de lo que nosotros denominamos neurociencia popular, ¿no? Poder llegar, yo estoy dictando hace 5 años clases en la Universidad Nacional de La Matanza de neurociencias, explicando todo esto a la vecina del barrio, a la gente que está directamente formando la comunidad. Y tenemos que no solamente educar en las universidades, sino fuera de las universidades.
porque de nada sirve que nosotros formemos a los alumnos simplemente, a los futuros profesionales de cualquier carrera, y nos olvidemos de la persona que no asiste a una universidad y que forma parte de la comunidad. Y llevar estos conocimientos en un idioma accesible y hacerle entender cuáles son los riesgos. Yo creo que la mayoría que se escaneó la retina no tenía idea de lo que estaba haciendo. Totalmente. Nadie le explicó y ningún medio salió a decir de qué se trataba. Entonces eso me hizo una especie de resonancia. Digo, nadie sale a decir que con la retina vas a comprar, vas a vender tu identidad por $20, por $10. Te están llevando un doble digital gratis. Exacto. Y sobre todo lo que no lo entendieron fueron nuestros adolescentes, nuestros menores, que los primeros, me acuerdo que había en la salida de los boliches. Estuvieron vendiendo. Exactamente. Pero ¿nos esperás, Guillermo, un segundito? Tenemos que cumplir aquí con los tiempos de radio, hoy en el Día de la Radiofonía Argentina, y nos esperan las noticias de Radio del Plata. Con Mateo Soria. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 23 en la República Argentina, 15 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Imputaron a la fiscal Viviana Fein. El fiscal federal Eduardo Tayano imputó a la funcionaria por las irregularidades al no preservar correctamente la escena de la muerte del exfiscal Alberto Nisman en enero de 2015. Además de la fiscal Fein, también fue imputado por la misma causa el juez de instrucción Manuel de Campos. Encontraron el cuerpo de una mujer enterrado en el patio de su casa. El cadáver de la mujer de 42 años fue encontrado por su hija adolescente hoy en su domicilio en Tristán Suárez y la policía la tiene como principal sospechosa del hecho. El cuerpo tenía signos de golpes y había sido enterrado y envuelto con una frazada ensangrentada. Deportes. Néstor Grindetti se mostró confiado respecto al fallo de la Conmebol. El presidente de Independiente expresó que confía en que el club argentino pasará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras lo sucedido en Avellaneda durante el partido ante la U de Chile la semana pasada. El equipo de Avellaneda presentó ante la Confederación Sudamericana de Fútbol un informe que contiene 40 fojas, 12 anexos y documentación que demostraría la inocencia de Independiente en los hechos. En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 15 grados 6 décimas y la humedad es del 74%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Hoy se celebra el Día de la Radiodifusión Argentina. Hace 105 años, los llamados Locos de la Azotea realizaron la primera transmisión desde la terraza del Teatro Coliseo. En Radio del Plata celebramos ese primer paso. En los últimos 55 años, desde la 1030, los homenajeamos todos los días haciendo una buena radio. Sinatra en Las Vegas, varios Y sigue el escándalo por el tema de que nos haga acordar un poco. ¿Y por qué no busqué estas alternativas para la vida? Bueno, mucha información, por supuesto. A ver, tengo que arrancar por lo siguiente, ¿no? Alguien que oye como un radio. ¿De qué trabajo? ¿En qué me gano la Se vida? pagó el sistema, que es espectacular. Yo hacía un programa de radio en una El compacto jurídico que vos... Por eso, hoy y siempre, viva la radio. Viva del Plata. La radio de la verdad. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. 23:04
4 minutos, nueva hora de Justicia y Sociedad con el doctor Claudio Fedi, un gran equipo hasta la medianoche. Comunicados ustedes también en el 11 23 40 1030 al WhatsApp de la radio. Recuerden que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube del Plata M1030. Allí nos ven, nos pueden escribir. Así que a seguir mandando mensajitos, los estamos esperando y luego venimos con los que ya nos escribieron. Bueno, seguimos. Yo lo había dejado ahí con la palabra a Guillermo Scaglione. Guillermo, te escuchamos. Sí, me quedé pensando que sería también interesante escuchar al doctor Marinaro, porque él también hizo una experiencia en Tabaquillo llevando neuropsicoeducación y creo que fue una experiencia muy productiva. Yo la conozco, pero creo que nos vendría bien que Pepe Marinaro nos comente esta experiencia que él ha realizado con los chicos. Muy bien, le diste el pie para que Pepe pueda contarnos. Sí, cuento, una experiencia interesante, derivada de un proceso de investigación de la propia Universidad de La Matanza, desarrollándola allá en Córdoba. Se nos ocurrió, compartiendo algunas informaciones con MacArthur Foundation de Estados Unidos, que trabaja esos temas, y ellos estaban elaborando un programa para llevar los impactos sociales de las neurociencias en escuelas secundarias. Cuando nos pasan eso, nosotros organizamos algo, fui a ver al director de la escuela, en plena sierra, me encontré con la sorpresa de que el señor se llama Giacomo Ponta y es un magíster italiano en pedagogía. A los 5 minutos de explicarle qué era lo que yo quería hacer, me dijo en italiano, Emma, ¿cuándo empezamos? Y empezamos, hicimos un año, los viernes nos reuníamos con los alumnos, optimizando recursos, es decir, el profesor de biología, la profesora de psicología y la presencia del mismo director de la escuela, con los temas desde el punto de vista también en la posible explicación de lo jurídico. Y esos chicos vieron, entre otras cosas, una explicación desde otro ángulo de qué pasa con las adicciones. O sea, la famosa cuestión de con el porrito no pasa nada, la explicación bien detallada de cuáles son los efectos neurofisiológicos que alteran las redes y demás cuestiones, que lo dejaron a todos con los ojitos abiertos. O sea que en ese sentido cumplió uno de los tantos cometidos. Después hay cometidos culturales, hay cometidos también de no discriminación, cuando una persona tiene algún tipo de problema como el autismo o el Asperger, tratamos esos temas también. Eso para explicarle al público la enorme cantidad y gama de detalles que pueden ser objeto de tratamiento, por ejemplo, en una escuela secundaria. O sea que acá hay bastante del componente de neurociencia popular que hace Scaglione en Universidad. Me quedé interesante, ¿no?, lo de neurociencia popular, porque a veces quedarnos los profesionales o los especialistas con las temáticas y después tratar de bajarlas al público en general es tardío, ¿no? Porque ya sucedieron cosas. Por eso hablamos de lo importante de la educación temprana. Sí. Y te pregunto, Marinaro, en esto, ¿cómo aplicarías vos? ¿En qué serviría? ¿Cuáles serían las mejores herramientas que obtendríamos dentro del ámbito de los poderes judiciales, dentro del ámbito de los procesos judiciales? ¿Con qué mejorías se podría encontrar el ciudadano que tiene que ingresar a ese ámbito de conflicto? ¿Y cuáles serían las mejoras que podría llevar las neurociencias aplicadas al mundo del derecho? Mira, yo te voy a hablar concretamente de un par de proyectos que presentamos con el diputado Gutiérrez, que tiene que ver con la incorporación de prueba neurocientífica en los procesos criminales. Un proyecto por ahí. Otro que también tenía que ver con la incorporación de las aportaciones neurocientíficas, neurotecnológicas, entendidas en sentido amplio, para aplicarlos en los procesos de ejecución de la pena. Es decir, el público tiene que conocer esta regla de las penas son para resocializar a las personas, ¿no? Más allá de que algunos infundadamente opinen otra cosa. Pero la ley dice eso. La ley dice eso, y lo dice no solo la ley, sino lo dice un principio de dignidad humana, que a algunos yo sé que les incomoda, porque ven una reacción solamente vindicativa en la punibilidad, pero eso es una discusión para otro día. Acá lo que quiero decirle al público es que hay una enorme batería de elementos neurotecnológicos que se pueden aplicar para la rehabilitación. Y voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Por caso la realidad virtual. ¿No? La realidad virtual, todos más o menos sabemos en qué consiste, y si no, decimos, un aparatito con el cual uno se lo coloca como si fueran anteojos y tiene determinado tipo de imágenes. Y entonces se abstrae de la realidad y se sumerge en esa. Ahora hay distintos grados de inmersión en esa realidad virtual, inmersión de grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 3 sería ya una inmersión donde el individuo está totalmente alejado de la realidad,
que lo rodea, la cotidianeidad, ¿no? Pero estos elementos pueden ser utilizados, dicen los amigos de Países Bajos, y lo están empezando a utilizar, porque para la rehabilitación pueden hacer tratamientos prolongados de reordenamiento de las conductas de las personas, y esto por un principio que viene ya de la época de Ramón y Cajal, ¿no? Esto lo puede explicar mucho mejor Scaglione, que me debe escuchar y se debe reír un poquito por mi atrevimiento en meterme en esos terrenos. Pero eso del uso y desuso neuronal es muy importante. Entonces, cuando uno hace un uso adecuado de lo neuronal, entonces refuerza ciertas funciones sinápticas, entonces se mejora la memoria, se mejora la atención y se mejora aquello que se está reforzando. Por el contrario, cuando hay un desuso, entonces hay una merma de las posibilidades de que ese sistema neurobiológico funcione adecuadamente y afecta la región del cerebro que corresponda. La memoria, la atención, la emotividad, en la medida que no haya otro tipo de cuestiones como las patologías neurodegenerativas. Ahí tenés un ejemplo interesante de esas posibilidades. Como para poner un poquito en la praxis, ¿no?, de lo que puede traer aparejado este tipo de herramientas para bien. Sí, no todo está admirado de un lugar negativo como por ahí lo vamos recreando, sino que eso utilizado en una situación distinta puede mejorar mucho la vida de las personas. Por ejemplo, el otro día estuve en un lugar donde había infinidad de simuladores. Uno piensa en simuladores y enseguida va al Fórmula 1, al avión, al helicóptero, bueno, que sirven para educar a las personas que tienen que hacer uso de eso. Pero también había simuladores en un montón de otras cosas que yo ni me imaginaba. Por ejemplo, en RCP. Ajá, claro. Cuando uno lo hace de manera mecánica en un muñeco normal, no obtiene el resultado final de si lo está haciendo bien o no, porque lo que hay que lograr es el flujo sanguíneo al cerebro. Entonces este simulador tenía 7 sensores que detectaban esto. Ahí viene una razón del mejor uso. Había simuladores para aquellos que realizan trabajos en altura, colocándonos en uno de estos ejemplos que vos dabas recién, de cómo reaccionaban frente a esa situación. Claro. Simuladores para manejar, ¿no? Para aprender. Exacto, de lo camiones. Que significa la velocidad. Exacto. Y todo lo demás. La verdad que bien usada la tecnología, bien usados estos nuevos avances, sirven y para mucho. Marcos. A mí me hace acordar a dos cosas. Una película de comienzos de siglo, como Matrix, en realidad de fines del siglo pasado, pero porque es del año 99, con, la perspectiva negativa en realidad del alcance que puede llegar a tener, ¿no? La manipulación. Porque si estamos dentro de un simulador, todo puede ser una simulación. Todo lo que veamos, todo lo que sepamos. También me hace acordar a un episodio de la serie Black Mirror, no sé si la han visto, es una serie un poco apocalíptica también, en la que se reflejan también la fragilidad del ser humano a la hora de someterse a alguna prueba que evidentemente no pasó todos los controles humanos que tendría que haber pasado para que no sea peligrosa, ¿no? Y hay ejemplos de experimentación con videojuegos particularmente. Más allá de los simuladores que permiten hacer alguna actividad, como pueden ser los de vuelo, los de manejo o los de RCP, que son los positivos, ¿no? Los que pueden llegar a brindar algún tipo de herramienta al ser humano que la utiliza. Y es muy peligroso porque uno está cediendo mucho, más de lo que cree que está cediendo. Y cuando uno cede de más, por lo general pierde, porque no puede volver atrás. Es lo que hablábamos quizás en el bloque de cierre anterior, sobre toda la información que damos y no vuelve, ¿no? Esa información que nosotros compartimos por una plataforma digital, por una plataforma, por una billetera virtual, por una plataforma de pagos o por el mismo banco, ¿no? Estamos dando un montón de información que a lo mejor no sabemos cómo manejar, y el que está ofreciendo ese servicio sí sabe cómo manejarla. Entonces, es una interesante porque dualidad. Todo esto, Marcos, y no estaba preparado, porque esto va surgiendo programa a programa y en las charlas que tenemos, que no son entrevistas, Carolina, es una charla amena, ¿no? Con Rebelión en la Granja, sí, que es algo que teníamos preparado desde la semana pasada para hoy, y bueno, estamos ahí pegaditos, pero me gustaría que después lo puedas desarrollar, esto que tiene mucho que ver con el planteo, ¿no?, de cómo una persona se da en su comunidad y cómo también puede ir pergeñando qué comunidad quiere. No es solo aceptar, sino es crear su propia comunidad.
Y bueno, Rebelión en la Granja ya más de 80 años y nos hablaba algo de esto. Este año cumple 80 años. De hecho, su publicación, que fue una publicación bastante complicada y controvertida, no lo dejaron publicar Para a la Orwell. época, sí. La tenía antes y no la podía publicar. Finalmente, bueno, se dio 1945. ¿Y qué año, verdad, no? 1945, el año de la bomba atómica. Bueno, en Argentina, el año del surgimiento del peronismo como un movimiento político, pero un año realmente bisagra, y se cumplen 80 años de este libro que vamos a repasar en un ratito nada más. ¿Te parece? Bueno, ahí estamos pegaditos ya a 30 segundos de ir a la pausa de esta segunda Tenemos hora. después mensajes. ¿Querés leer algunos mensajitos? ¿Cómo no? ¿Sí? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a Laura, que nos dice, buenas noches, excelente programa como cada miércoles. Saludos a todos desde México. Mirá la Así impronta que le pone gracias, Roxy Laura. para ese muy bien, saludo. Muy bien, gracias Laura y a todos los amigos mexicanos. Buenas noches, doctor Fede y gran equipo invitados. Soy Guillermo del barrio de San Cristóbal, deja sus datos. Participo por el libro, le gusta participar por el libro Responsabilidad de los bancos para con sus clientes. Muy bueno el programa de hoy y lo sigo escuchando. Muchísimas gracias. Catamarca, Silvana también. Buenas noches, excelente programa. Quiero participar del libro del programa Justicia y Sociedad. Los escuchamos desde Catamarca. Gracias a Diego, dice Alviso, buenas noches. Tengo una pregunta para los invitados. ¿Han escuchado sobre la proteína rodopsina y su uso en neuromodulación? Creo que lo dije mal. Canalrodopsina. ¿Puede ser? Escaglione. Al doctor Escaglione le vamos a derivar perfecto. esa pregunta porque Y su uso nos superó a todos aquí en en la mesa. neuromodulación. Así que la dejamos en la mesa entonces instalada para Te la el doctor dejamos a Guillermo Escaglione. para cuando volvemos de la pausa. Así es. 23:15 minutos. Las voces, la música y los sonidos que te envuelven y te dan calor en invierno son de Del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Se juega el 7º capítulo del torneo Clausura. El domingo Boca viaja a Mar del Plata para visitar a Aldo Civi. Y allí estará Del Plata. Seguí el partido desde las 13:30 con el relator del pueblo Ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Del Plata. Continuamos con más noticias porque en la provincia de Mendoza, la Suprema Corte presentó un proyecto de ley que moderniza el beneficio de litigar sin gastos. De acuerdo con el proyecto, busca incorporar la creación de un procedimiento automatizado basado en un sistema informático que permita a los tribunales verificar en menos de un minuto y expedir una constancia con firma digital sobre el otorgamiento. Por otra parte, se creó la ventanilla única de pago registral automotor. Fue a través de la resolución 572 del Ministerio de Justicia. Establece la creación de un sistema único que centralizará el pago de aranceles, impuestos, tasas y multas.
fue publicada el pasado martes en el Boletín Oficial. Por último, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la Gobernación oficializó nuevas designaciones judiciales. Las designaciones alcanzan a jueces, fiscales y defensores oficiales de múltiples fueros y departamentos judiciales bonaerenses. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. ...19:19. Seguimos con Justicia y Sociedad hasta la medianoche con el doctor Claudio Fede y un gran equipo. Recuerden que estamos comunicados en el 11 23 40 1030, al WhatsApp de la radio. Hoy sorteamos los libros virtuales Responsabilidad de los bancos frente al cliente, de la directora María Cabas de Mardorell, editorial Rubin Salculzoni, y también el libro Consumidores sobreendeudados del director Claudio Fede, editorial Amurabi. Por supuesto, el curso de Wallap International Legal Group. Reiteramos, 11 23 40 1030. Había quedado pendiente ahí una pregunta de uno de nuestros oyentes que se la dejamos obviamente al doctor Guillermo Scaglione, porque acá en la mesa estábamos buscando, indagando, pero no nos supera, no es de nuestra especialidad. Así que, Guillermo, todo tuyo eso. Bueno, lo que dice nuestro oyente es una proteína que se llama canal rodopsina. La rodopsina es un pigmento que nosotros sintetizamos en nuestra vía óptica y es un pigmento fotosensible. O sea, cuando me refiero a canal iónico es que entra por unos canales que están en la membrana plasmática de las células, y esta proteína básicamente originalmente, digamos, se sacó de las algas verdes porque modula el movimiento. Y lo que yo sé específicamente se usa para enfermedades neurológicas que provocan cegueras. Esa es la aplicación que tiene esta proteína. Bien, quedó abordado y quedó claro lo que nos preguntaba nuestro oyente. ¿Cuántas cosas, ¿no?, que van surgiendo en el mundo de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Y cómo se empiezan a conjugar. Y cómo impactan en nosotros, en la habitualidad, en nuestras cuestiones diarias, y no nos damos cuenta. Muchas veces eso es el problema. Todo transcurre tan rápido, tan vertiginosamente, que nos supera porque la verdad que en nuestros días, yendo a la realidad de cualquiera de nuestros oyentes, nuestros días cada vez más tienen que ser usados para el trabajo, para aquel que logra tenerlo, ¿no? Claro. Y ese gran tiempo dedicado a ese mundo no nos permite a veces estar informados o educados en la medida de lo necesario. Creo que es interesante, ¿no?, ver ese rol del individuo hoy en el medio en que nos movemos. Y de la mano de esto, bueno, llegan los problemas. Y uno de los problemas más gravitantes, como lo comentábamos hoy al inicio del programa, Carolina, es el sobreendeudamiento de los consumidores, ¿no? Que básicamente consumidores somos todos. Se amplió la gama etaria de consumo, ¿no? Desde los niños, a veces usando aplicaciones, entran en ese gran mundo de consumo, a pesar de que no son responsables, pero sí sus mayores. El mundo de los mayores adultos, que no están preparados muchas veces para responder frente al mundo también de la tecnología. Y luego todos los adultos, inequívocamente, tenemos que depender del consumo, de bienes o de servicios, no hay otra. Entonces, aquí la manera de responder a ese mundo es el trabajo. Cómo yo puedo sostenerme en el pago, en la adquisición, es a través del trabajo, no hay otra manera. Estamos hablando de un mundo honrado, ¿no? De gente bien habida, no de otra cosa. Entonces, en ese mundo cada vez es más complejo sostenerse. Y aparecen las crisis. Y ahí es donde están trabajando ustedes, en la Cámara de Diputados de la Nación, para ver cómo se puede resolver de alguna manera. Sí, por eso esa comisión, que nos pareció muy interesante y muy importante poder realizarla, porque ahí también se mezclan otras cuestiones, otros conceptos, otras realidades, como por ejemplo, vos mencionabas el adulto mayor, que ya de por sí es un consumidor hipervulnerable. Exacto. ¿No? Las personas que tienen necesidades básicas insatisfechas muchas veces caen en el prestamista del barrio, ¿no? que después les aplica unos intereses estratosféricos, pero también otro tipo de presiones. Exactamente, y esta realidad que vivimos los argentinos, ¿no? En esta realidad económica
que ha llevado a que las desregulaciones, la liberación de tarifas de servicios públicos, etcétera, ha hecho que mucha gente al inicio tratara de sostener, ¿no?, esos consumos o esos servicios endeudándose. Luego también hay un gobierno que libera los intereses y los punitorios que pueden cobrar las tarjetas de crédito, los bancos, y eso se hace una bola de nieve que no para más. Y terminamos con este dato que difundíamos en esa comisión de que hoy los hogares argentinos están, un 91% de los hogares argentinos están endeudados, ¿no? Y eso es un número tremendo, tremendo para las familias. Porque además, digo, una cosa tiene que ver con el incentivo que puede llegar a través de las redes sociales para que vos consumas, las llamadas, 80.000 llamadas que te hacen los bancos para que tomes préstamos y ni siquiera analizan tu capacidad de pago, entonces vos lo tomás porque tenés necesidad y después no los podés pagar, porque perdés el trabajo en el medio o porque no te dan los aumentos salariales porque no homologan las paritarias que superan X porcentaje y sabés que esa no es la inflación real. Bueno, hay un montón de componentes que han hecho a que hoy las familias estén en ese porcentaje de endeudamiento. Como te decía, es un tema grave. Pero además, también está, ahí cuando hablamos de la situación del individuo, también estás en una permanente situación de acoso, ¿no?, por estas formas de cobranzas que hay, que no son nuevas, pero ante mayor endeudamiento, mayor nivel de cobranza extrajudicial, por ejemplo, y que te llaman de todos lados, a cualquier hora de la noche, que te llaman al lugar de trabajo, a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, te hacen una especie de escrache, ¿no? Y eso atenta contra, como te decía, tu salud mental, ¿no? Y por supuesto tu dignidad humana. Entonces me parece que, bueno, para empezar, si bien nosotros hoy no podemos mediante un proyecto de ley mejorar la economía, por lo menos decir que el tema de las cobranzas tenga una regulación, se prohíban estas prácticas, ¿no?, de hacerte todo este acoso, este hostigamiento, y empiecen a bajar un poco la espuma. Ya ha habido hace poco un fallo, ¿no?, que favoreció a una persona jubilada que había caído en una situación compleja y la justicia actuó. Así que eso es un dato interesante que nos sirve como antecedente de que algo tenemos que hacer desde la Cámara de Diputados y empezar a regular estas actividades de cobranza que, como te decía, atentan hasta con la dignidad y la vida de las personas, ¿no? Porque uno sabe de casos lamentables de personas, sobre todo adultos mayores, que ante su situación de no poder afrontar sus gastos y no querer ser una carga para la familia, terminan tomando decisiones en contra de su propia vida que son, la verdad, que tristísimas. Entonces me parece que ahí tenemos que avanzar. Y por supuesto, no lo quiero mencionar porque lo intentamos por todos los medios, incluso trayendo al funcionario que estaba a cargo del tema en la Secretaría de Defensa del Consumidor, por ejemplo, que tratemos de impedir, ¿no?, el desarme de institutos como el COPREC, por ejemplo, ¿no?, que era un sistema de mediación, ¿no?, para estos casos, para defensa de los consumidores, pero también para tender redes, ¿no?, y que no lleguemos a estas instancias y mucho menos a cargar a la justicia con instancias judiciales de cobranza. Y la verdad es que, que el gobierno no quiso dar marcha atrás con esto de desarmar las COPREC y ha generado un enorme daño porque es un sistema que funcionaba muy eficientemente, con una excusa errónea que era de que las COPREC estaban particularmente en la ciudad de Buenos Aires, pero es que las casas matrices están en Buenos Aires, funcionaba muy bien y ha dejado a muchísimos consumidores y usuarios a lo largo y ancho del país sin ese servicio que se podía perfectamente, utilizando la tecnología, hacer mediante Zoom, mediante vía, digamos, de videollamadas, y se podían llevar esas conciliaciones y tratar de bajar justamente la judicialización y este nivel de presión sobre las personas que por algún motivo caen en situación de deuda. Así que hay mucho para trabajar en la Cámara en este sentido. También hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con algo que vos mencionás en el libro que están poniendo a disposición de los oyentes para un sorteo, que tiene que ver también con la responsabilidad de los bancos. Como decía, hay un tema interesante ahí para regular, ¿no? O sea, me parece que los bancos tienen que ser más responsables porque muchas de las estafas y los fraudes que se producen es por
desde mi punto de vista, una negligencia de parte de los bancos que no deberían desentenderse de dejar a las personas expuestas, ¿no? A través de los correos y de los medios de comunicación, a que cualquiera pueda acceder, entrometerse ahí y acceder a los datos de los usuarios, que se ven a veces estafados porque dan algún dato y con eso, bueno, le arrasan con las cuentas, también quedando endeudados, ¿no? Sí, Así sí. que es todo un tema. Y muchas de esas personas llegan a la justicia y se puede corregir de alguna manera y tantas otras no, porque no tienen la posibilidad de conocer que pueden hacer una acción judicial y si lo saben a veces es muy difícil también tener los medios para poder transitar el ámbito del Poder Judicial. Pero lo tenemos sí al doctor Ganino, que seguramente tiene algo para acotar en este tema. Sí, ahí venía escuchando, Claudio, a la diputada con la cual tuvimos el enorme honor de poder participar de esa reunión conjuntamente con vos y dar la visión, por un lado, judicial, la otra visión desde lo administrativo. Coincido 100% con lo explicado por la legisladora y, obviamente, lo que amerita también a empezar a discutirlo en las provincias, en los municipios, porque esta realidad del 91% de la sociedad endeudada repercute, por ejemplo, que en el 65% de los sobreendeudados tiene entre 2 y 3 deudas, un 12% más de 3 deudas y un 23% maneja una deuda. Cualquiera de nosotros que tengamos tarjetas de crédito o el acceso al crédito, bueno, podemos vernos en algunos de estos números, ¿no? El 73% de las deudas son a partir del año 2024 en adelante, fue creciendo. La mora está en un 48% y un 28% ya está judicializado. Para tirar números y tener un pantallazo de la realidad, ¿no? Los rubros que implican endeudamiento, en primer lugar, el 30% tiene que ver con el uso de la tarjeta y en un 8% el tema bancario. O sea que entre tarjetas y préstamos, casi el 40% de la población se ve en esta situación de endeudamiento. El 58% de las deudas de crédito tienen que ver con alimentos, no tiene que ver con esparcimiento, ni con vacaciones, ni mucho menos con otros rubros, sino que tiene que ver con endeudarnos para alimentarnos de alguna manera, ¿no? Y otro dato que me parecía importante poner sobre la mesa, ¿no? Es que entre el 40 y el 50% de los ingresos de una familia se destinan al pago de deudas, ¿no? Así que esta es más o menos el pantallazo de nuestra situación actual que amerita, obviamente, estos debates y demás. Y otro tema importante, Claudio, antes de pasarte la palabra, me tomé el trabajo de hacer algunas averiguaciones, ¿no? Si yo ingreso, por ejemplo, a una plataforma de billeteras virtuales, por ejemplo, esta X, ¿no? Que tiene un color, y quiero tramitar un préstamo personal de, por ejemplo, 1 millón de pesos y pagarlo en 12 cuotas, el costo financiero total por utilizar ese sistema de financiamiento es del 329%. Cuando lo miramos a la luz de la inflación, por ejemplo, anualizadas del 36%, en este 2025 hay un 17% de inflación acumulada y se proyecta un 30-36%. Y el costo financiero total, que es lo que yo voy a pagar... No se mira mucho eso. El costo financiero total es algo que no se mira mucho cuando uno va a hacer una contratación de este estilo con el banco. Exactamente, que esto tiene que ver mucho, que también se habló con la educación financiera es fundamental, pero cuando juega la necesidad y cuando juega esto de que los salarios por ahí no son suficientes, entonces me tengo que endeudar a través del crédito, y esto no lo miramos, no lo vemos, no lo analizamos, bueno, nos encontramos con esta realidad, ¿no? Una billetera virtual que te cobra por un préstamo casi el 330%, contra esa inflación anualizada del 36%, ¿no? Si hacemos los números, bueno, ahí vamos a ver las diferencias y por qué también nos sobreendeudamos, ¿no? Y que tiene que ver con esto la desregulación, ¿no? Por otro lado, cuando el Estado se corre de estas cuestiones, bueno, da lugar a los abusos, como estamos viendo ahora,
la disparada de las tasas de interés, ¿no? Hoy no es negocio ni sacar un préstamo y menos pagar, por ejemplo, el mínimo de la tarjeta. Y tampoco, perdón, agrego que se supone que cuando suben las tasas de interés también el dinero guardado se aprecia, pero el que está endeudado no tiene posibilidad tampoco de hacer ese movimiento. Acá yo también estoy leyendo esta noticia de que tomar un préstamo personal ya triplica la inflación proyectada para el año. Hay un 79% de tasa nominal anual. Entonces es importante también, porque es un nuevo modo de transferencia de recursos, o de ingresos, mejor dicho, no de recursos, del consumidor, porque todos lo somos. O sea, somos ciudadanos y somos consumidores desde el momento en el que podemos acceder al mercado de créditos o al mercado de trabajo, ¿verdad? ¿Qué tema tan importante en función de que cuando uno lo mira desde otro lugar, dice cuánto es el tiempo de vida, no somos seres biológicos, cuánto tiempo de vida le estoy dedicando a sostener el consumo? Porque, como dijimos, si la única manera de poder adquirir bienes y servicios es a través del trabajo, y el trabajo es el único ámbito para obtener recursos, es decir, dinero, para poder pagar todo lo que significa vivir en sociedad, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a eso, no? Y lo devaluado que están los salarios. No se da también, cuenta. sí. Y ahí viene esto que hablábamos recién con Carolina, de la dignidad, ¿no? Cómo empiezan a tomar forma esto de los derechos humanos que mencionabas vos, Pepe, hace un rato. La dignidad es la base desde donde los seres humanos nos empezamos a distinguir y a encontrar. ¿Qué implica ser dignos? Ahí viene empezar a poner contenido a las palabras, ¿no? Porque como muchas veces lo hablábamos, las declaraciones son muy interesantes, pero cuando vamos a la realidad no están. Y cada vez tenemos más vulnerables, y ya hablamos de hipervulnerables. Esto no es lo que el ámbito de la modernidad o de la posmodernidad quería para el progreso, ¿no? Entre comillas, ¿qué es progreso? Claro. ¿Dónde está el progreso? Entonces creo que las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad, que somos profesionales, que hemos estudiado, que estamos comprometidos en los ámbitos públicos, tenemos que tener ese momento de plantearnos ya en los distintos ámbitos, ¿no? Los privados también, pero los públicos tenemos una responsabilidad superior, que es representar los intereses de aquellos que no pueden. En consecuencia, creo que es momento de tomar estas apreciaciones en concreto y empezar a redefinir dónde queremos estar como comunidad, ¿no? En el plano nacional y en el plano geopolítico. Porque el día que suceda algo ya va a ser tarde. Ya están sucediendo que son cosas. como nuevos sistemas de esclavitud de estos tiempos. Y bueno, ¿no? ahora cuando venga rebelión en la granja va a ser que lindo que se pone nos apagan la radio. Yo te hago una pequeña reflexión hoy que está muy en la palestra el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Totalmente. Vos imaginate estas familias que vienen, y incluiría también a gran parte de los jubilados de la mínima, ¿no? Pero digo, las personas con discapacidad, ¿por qué nuestro interés en pelear para que esta ley de emergencia se aplique? Porque son personas que además tienen gastos extraordinarios y que esas familias, para poder sostener desde pañales, vamos a hacer un ejemplo, hasta sus tratamientos, rehabilitación, medicación, están poniendo esa plata que ya el Estado se retiró de cubrirla y... bueno, hay familias que en la desesperación se endeudan porque no quieren ver a su familiar o a la persona que tienen con discapacidad en la casa que se deteriore, que no pueda acceder a una medicación o a una alimentación especial. Entonces, la verdad que hay una situación de desesperación en esas familias y la verdad es que por eso nosotros tenemos esta posición tan confrontativa con el gobierno, porque para nosotros no es menor que les quiten estos derechos, y ni hablar de los jubilados, ¿no? Cuando vos pensás que una jubilación mínima hoy está en 340.000 pesos y se ha vetado, ¿no?, un pequeño aumento más una actualización del bono, imagínate que el propio INDEC dice que un jubilado, la canasta básica del jubilado es de 1.200.000, de los cuales tiene que dedicar 23% a alimentos, 22% a medicamentos. O sea, que el que cobra la mínima directamente no llega, ¿no? Claro. Entonces, a esas cosas mínimas, ¿de dónde saca? O se endeuda, o pide prestado, o la familia se endeuda para poder sostener a su adulto mayor en la casa. Entonces, la verdad que es una situación muy compleja y que me parece, bueno, que yo no quiero vivir en ese país, ¿no?, donde esas personas queden marginadas o a la buena de Dios. Y eso es interesante, redefinirlo del mundo de los derechos, ¿no? Porque tenemos una Constitución Nacional que también se da de la mano
con todo lo que hace a la Declaración de Derechos Humanos a nivel internacional, que no es gratis. Todo esto se obtuvo después de infinidad de muertes en la Argentina y en el mundo. De luchas, Lo interesante es que a veces la historia nos tiene que dar cuenta de esto. Si no, parece que un día a alguien se le ocurrió decir algo, lo plasmó en una ley y bueno, y por eso está. No, está porque muchas vidas quedaron en el camino y se entendió que la manera de resolver y pacificar era empezar a obtener algunos resultados comunes para todos, que fue la Declaración de Derechos Humanos, el ámbito constitucional nuestro que da cuenta en su primera parte, lo que llamamos la parte dogmática, de todas aquellas cuestiones básicas que un argentino tiene que sostener en su país. Y no solo los argentinos, sino todos los que pisen el suelo argentino. Todas estas cosas que parecen discrecionales en la opinión son simplemente sentarse y leer, nada más. Después se puede estar de acuerdo o no, pero si se quiere modificar, el ámbito es la legislatura, como corresponde, y la reforma constitucional, si se puede llegar a dar en algún momento, pero mientras tanto hay que cumplir. Y la verdad que pretender que la justicia sea lo que modifique no es lo normal. Lo normal es que no haya nadie que llegue a la justicia, Claro. que no haya conflictos. Claro. Nosotros tenemos que preparar a nuestra sociedad para un mundo de poco conflicto, no de mucho conflicto, y bueno, y que los jueces después digan y se arreglen lo que tiene que ser. Creo que el planteo es interesante, obviamente que hay una arista de situaciones muy variadas, y todo tiene que ver con todo, las neurociencias, el neuroderecho, cómo juega en cada caso, ¿no? En el ámbito de género, de la familia, de la mujer, de la discapacidad, de los adultos mayores, del consumidor, y cómo también nuestros jóvenes, que Marco acá se desespera por decir algo, cómo nuestros jóvenes tienen que ser escuchados en esto. Acá Marco hace nuestra pata, pisa tierra, ¿no? Nosotros pues creemos que sabemos todo y vamos avanzando, y nos olvidamos muchas veces, nos guste o no nos guste, que los jóvenes son parte del presente y son los gravitantes formadores de futuro. Solamente un concepto que en algún momento hemos repasado también, ¿no? Cuando hablábamos sobre todo del sistema previsional, pero no hablábamos del sistema previsional argentino, lo hablábamos en líneas generales. Y la creación del Estado como entidad política, territorial. Creemos que el Estado simplemente se tiene que retrotraer a cuestiones de seguridad y a cuestiones mínimas, ¿no? Entonces se tiene que retirar para que el mercado haga sus funciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando nació el Estado, o por lo menos los estados modernos, no voy a hablar de las ciudades-estado, de Egipto, vamos al Estado moderno, vamos a la modernidad, que son los sistemas que nacieron a partir de la caída del antiguo régimen, salieron porque evidentemente había un sentido de cooperación, había un sentido solidario. Por algo los padres de la sociología dijeron, bueno, hay una solidaridad mecánica, hay una solidaridad orgánica, hay algo que se llama la anomia, que es cuando las cosas no están bien, y ahí está justamente el Poder Judicial para dirimir esos problemas. Pero evidentemente creamos un sistema previsional para que las personas más débiles de nuestra sociedad, o más vulnerables, porque débiles creo que es una palabra que no aplica al caso, pero digo, sí, las más vulnerables, o los más grandes, o aquellos que por algún motivo no pueden salir a cazar o a realizar su actividad económica, ¿no? Por edad o por imposibilidad física quizás, ¿no? Bueno, nos pusimos todos de acuerdo para que esas personas no tengan que salir a hacerlo, y nosotros trabajamos, y nuestro sistema previsional es solidario porque salimos a laburar para que nuestros abuelos, nuestros viejos, nuestros jubilados o las personas que están en una situación de discapacidad no tengan que cargar con el peso de tener que hacerlo para acceder a lo que son los derechos básicos que, como dice la diputada, nos dan dignidad, ¿no? Me parece que alguna vez hicimos un repaso sobre José Ingenieros y hablábamos de la patria. Bueno, patria es humanidad también, entonces no es solamente Argentina, es en todos los lugares en los que exista un Estado nacional. Bueno, evidentemente esas discusiones que creíamos saldadas del comienzo de los tiempos de la modernidad, evidentemente hay que volver a discutirlas. Sí, sí. Bueno, por eso lo hemos comentado, pero lo volvemos a decir, estamos organizando del 20 al 22 de noviembre aquí en la Argentina nuevamente el segundo encuentro que se llama Jornadas Latinoamericanas de Integración Judicial, en donde la primera jornada fue el año pasado con 4 países, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, y este año somos 8, a los cuales se suma Perú, Bolivia, Colombia y Uruguay. 8 países que
entendemos bajo el título Jueces por la Paz, Bien. cómo las fronteras ya no existen de alguna manera. Tuvimos una oyente de México que nos manda saludos, Claro. y cómo tenemos realidades similares para poder compartir y para poder analizar y para poder crecer juntos. En ese Y que son sentido, los temas que preocupan en el mundo, en realidad, Obviamente. ¿no? Las cosas que van pasando. obviamente, y la verdad que los jueces tenemos una posición muy importante en la sociedad. Por eso Claro. tenemos que tener otro tipo de comunicación con la sociedad, tenemos que ser más humanos, nos tienen que conocer. Después pueden querernos o no, porque en una decisión donde hay dos partes, siempre alguno no va a salir satisfecho, pero eso no importa. Lo importante es que sepan quiénes están detrás de una decisión de ese estilo y qué cosas son las que la justicia puede aportar. Es la guardia de un hospital. Claro. Entonces, si se escucha lo que sucede ahí, es muy fácil poder encauzar y encaminar el mundo de los conflictos para que no se repitan. Creo que por eso es importante que hoy estemos conversando el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y muchas veces ha pasado también personas del Poder Ejecutivo, porque entre todos tenemos que hacer una unidad de criterio para lo que decimos siempre, que es el bien común, ¿no? Esas dos palabras que definen nuestro estándar en la vida en sociedad que nos tocó. Estamos en estos tiempos, estamos en este momento, esta es nuestra noche donde podemos hablar y dirimir sobre estos aspectos a nivel público, y creo que no hay otros momentos. Es ahora y ya hay que hacer las cosas oportunamente. Así estamos. Te queda pendiente Rebelión en la Granja cortito después, Sí, porque nos vamos a tener que ir despidiendo, pero sí, nos vamos a la última pausa. 23:45, parecen 2 horas largas, pero no alcanzan. Se pasa volando cuando uno la pasa también, ¿no? Seguimos un ratito más, por supuesto, y los esperamos, porque ya se viene el sorteo de los libros en Justicia y Sociedad a través del WhatsApp 11 23 40 1030. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. Malvinas Más Digital ya tiene su app. Descargala ya. Emergencias rápidas de seguridad, SAME o bomberos, turnos del sistema de salud, recambio de luminarias. Malvinas Más Digital. Ingresá a tu App Store y descargala. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Ya estamos en la noche de Del Plata, el momento más variado de la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Tres 47 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad y ya venimos con los mensajes porque en un ratito les vamos a decir quiénes son los ganadores de los libros virtuales, responsabilidad de los bancos frente al cliente, directora María Cabas de Martorell, editorial Rubin Salculzoni, y también consumidores sobreendeudados del director Claudio Fede de editorial Amurabi, por supuesto el curso de Wallap de International Legal Group. Así que tienen unos minutitos nada más, sus mensajes llegan al WhatsApp de la radio 11 23 40 1030. Bueno, vamos rapidito, por lo prometido es deuda, con Marcos López, a hablar un poquito de lo que quedó pendiente del programa anterior y que ya lo anticipamos, que es este libro, Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja, que cumple 80 años, una de las novelas más importantes de George Orwell, un escritor inglés que sin lugar a dudas se ha ganado un lugar importante en la literatura mundial, ¿verdad? Ha creado y acuñado, novelas distópicas como 1984, que para mí es su ópera prima, pero Rebelión en la Granja es una novela cortita para nuestros oyentes que no hayan tenido la posibilidad de conocerla. Es una novela cortita de 92 páginas nada más, en la cual se aborda la situación
que un grupo de animales vive a través de una granja, primero dominada por humanos, y ante una situación puntual que es el hambre de estos animales, los animales se organizan a raíz de un líder particular, uno de los cerdos que estaba dentro de esta granja. En la granja había de todo, ¿no? Había perros, había caballos, había yeguas, había ovejas y estaban los cerdos. Y el cerdo más inteligente de ellos es quien organiza a los animales y les dice: no podemos seguir viviendo en estas condiciones, sabiendo que el dueño humano venía borracho y no les daba de comer, por ejemplo. Entonces los animales se organizaron y evidentemente desplazaron al dueño original de la granja. El dueño era Howard Jones y el viejo mayor, era el nombre de este cerdo, es quien les dice a los animales: nosotros tenemos que organizarnos para estar en mejores condiciones de vida. ¿Qué quiere decir rebelión en la granja? Quiere decir que hay una postura de crítica a algo muy concreto que fue la revolución socialista de 1917 y la posterior burocratización de esta revolución socialista, ¿verdad? Es una crítica, pero es una crítica satírica, que es muy graciosa, honestamente. Hay que atravesarla, hay que volver a Rebelión en la Granja para decir el modo de descripción de Orwell, de cómo vivieron estas familias, de cómo vivieron estos animales, de cómo vivieron el proceso de burocratización los mismos integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es una novela que Orwell publicó pero con dificultad, porque pasó por 4 editoriales hasta que en 1945 se la aceptaron. Una novela que fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y lo que critica justamente Orwell es eso, la conversión de estos animales que se habían organizado para vivir armoniosamente en esta granja, para comer todos, y se habían organizado con un ordenamiento jurídico. Ellos tenían mandamientos, que es fuerte la palabra, ¿verdad? Pero ellos tenían mandamientos, 7 mandamientos que los paso a compartir. Escritos y soñados, ¿no?, por el viejo mayor, que era el cerdo más grande pero también más inteligente y al cual todos respetaban. Y los mandamientos, el primero decía: todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Atención con estos mandamientos, ¿no? Todo lo que camina sobre 4 patas, nade o tenga alas es amigo. Ningún animal usará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol, que había sido el motivo por el cual echaron al viejo Jones. Ningún animal matará a otro animal y todos los animales son iguales. Muy similares a las ideas socialistas, a las ideas comunistas que se aplicaron, o en realidad que pretendieron aplicarse. Este paralelo que se hace con el proceso de la Revolución Rusa ubica al viejo mayor como el Lenin, como el Vladimir Lenin, el líder de la revolución socialista, quien no llegó a ver el auge de esta revolución. Existen otros 2 personajes, Snowball y Napoleón, que serían en realidad Stalin y Trotsky, ¿sí? De hecho hay un episodio en el que Napoleón es atacado por los perros de... Perdón, es... quien envía a los perros, que eran como la fuerza de policía, a perseguir a Snowball, quien se tiene que ir de la granja porque los perros fueron y lo atacaron. Es una novela realmente importante porque uno ve la conversión de los cerdos como líderes, como gobierno, ¿no?, como burócratas en los que se fueron convirtiendo, y también ve la modificación a lo largo de la novela de los mandamientos que había pensado el viejo mayor. Es una novela realmente importante para descubrir también cómo fracasó el proceso de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, cómo se burocratizó, cómo se traicionaron ideales. Y esto que estamos también trayendo a colación es, uno de estos libros que hacen historia, ¿no? Orwell ha llegado a consagrarse como escritor, un escritor inglés,
a través de estas novelas que reflejaban los procesos de descomposición no solo del comunismo como un sistema aplicado particularmente en Rusia, sino también del capitalismo, porque de hecho en 1948 publica su novela, su ópera prima en 1984, con la que definitivamente hemos concebido el concepto orwelliano como parte de la distopía, ¿no? De la distopía como un género literario. Esto que estamos escuchando y que generosamente trajo el zorro Echeverry, como le decimos a nuestro operador, es un disco, en realidad un tema llamado Pigs, de Pink Floyd. Es una de los discos de Pink Floyd inspirados en la novela de George Orwell, publicado en 1977. Estamos escuchando Animals, justamente, que es un relato continuado de la particularidad de estos personajes. Las ovejas que seguían y que no tenían pensamiento crítico, los cerdos como líderes de este movimiento, los perros como el poder de policía. Y bueno, es un poco el recorrido artístico que fue haciendo un poco Roger Waters y David Gilmour en esta banda de rock progresivo como es Pink Floyd, y que quería traer a colación para cerrar esta inspiración, porque me parece que la traspolación es linda, ¿no? Y en el Día de la Radio, qué más lindo que poder hablar de un libro y de una banda musical o de un disco particularmente de esta banda que ha generado mucha repercusión a lo largo del año y que nos hace volver siempre, tanto a la literatura como a la música. Y me parece importante, ¿no?, volver al origen del Día de la Radio. El Día de la Radio es, sin lugar a dudas, la transmisión de cultura, de parte de 4 locos que se subieron a una terraza y compartieron una ópera en el Teatro Coliseo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy amplio tu segmento, muy lindo, una extensión. Muy lindo, porque es que la verdad había tiene que ver la semana pasada. Pero tiene que ver me gusta contar historias. Sí. Tiene que ver con algo. Tiene que ver con algo que me parece que hay que rescatar en cualquier sistema político, que si el poder no es utilizado para el bien común, claro, digamos, corrompe, ¿no? Esa es la realidad. Es ¿no? así. Puede pasar, como vos decías, Ese capitalismo, comunismo. Sí. Y me quedo también con un concepto que viene de la mano, ¿no?, de cómo encauzaron esa rebelión, esos animales, con aquella cuestión que nos decía el Papa Francisco, ¿no? Hagan lío. Hagan lío. Hagan lío, en el buen sentido, ¿no? Claro. Siempre que sea para el bien común, Claro. el lío Hacerse viene escuchar. muy bien. Y si les parece, nos vamos despidiendo, vamos cerrando despacito. Le dejamos la palabra a Guillermo, ¿sí?, para que nos dé las últimas palabras y conclusiones en los poquitos minutos que nos quedan. Bueno, realmente yo estoy muy de acuerdo con Marcos. George Orwell para mí es uno de los escritores más preferidos que tengo. Yo me quedaría más con el libro de 1984, ¿no? Lo vamos Con a el Gran recrear Hermano. en próximos programas. El Gran Hermano, y realmente un libro escrito en el 1957, y donde uno se plantea qué hay detrás del poder. Cuando el 1% de la población tiene todo el dinero y el 99% vive en la pobreza, ¿no? Entonces, yo me planteo esto que hablábamos de la educación y sobre todo la banda de Pink Floyd, ¿no? Recordemos otro ladrillo en la pared. Sí. ¿Cómo formamos? O sea, a veces yo pienso si en los colegios no se forman personas no para ser profesionales exitosos, sino para ser empleados, para ser gente que obedezca. Hay un estudio en Londres que tomó 15 años y esta persona, que fue nombrado Sir, ahora no recuerdo bien el nombre, pero ya me va a salir el nombre, Nanomia, como dice Marcos, Nanomia, pero bueno, el tema radica en que él le mostró un clip a chicos de jardín infantes y esos chicos fueron seguidos por él. En el momento que estaban en jardín infantes se le ocurrieron 100 tipos distintos de creatividad que tenían estos chicos, y algunos le preguntaban si podía tener 30 metros, si podría ser de goma, si podía ser flexible, bueno, eran tantas las opciones. En la medida que los chicos fueron creciendo,
después tuvieron nada más que 10 opciones, después ya en la secundaria tenían 3 y ya en la universidad no tenían ninguna. En Clip sirve nada más para las hojas. ¿Qué pasó con ese chico y qué pasó con su creatividad? ¿Qué hizo la educación? ¿Lo formó para ser un ser que sobresalga o estamos todos formados para estar en una jaulita como un hámster en una rueda, como para tener 11 meses y medio de trabajo por 15 días para el que lo pueda tomar y endeudarse y volver otra vez a trabajar y endeudarse y llegar al fin de los días, ¿no? Guillermo, sí. La verdad que muy, muy claro lo que dejás. Obviamente te vamos a requerir en otro programa, pero estamos ahí a menos de un minuto de cerrar y tenemos que despedir a nuestros dos invitados de aquí. Con una sola frase que viene de Juan Pablo II que dice: ciencia sin conciencia es la ruina del alma. En ese sentido vamos, y mira, hay muchos mensajes que están aquí de nuestros oyentes que tienen que ver exactamente con eso y sobre todo con una palabrita que es educación. Desde ya, Guillermo, te agradecemos muchísimo, esperamos tenerte en otro programa con nosotros. Si es presencial va a ser un lujo, pero si no lo haremos de esta manera que la verdad sale muy bien. Y aprovechamos también para tener la despedida rapidita de Carolina Zutrovic, la diputada nacional que nos acompañó, diputada que viene desde el sur, de los confines de nuestro país, desde el fin del mundo, como dijo el Papa Francisco. O principio de todo, como decimos Así nosotros. Y el centro de la Argentina, porque estamos justo al medio, entre el Polo Sur y La Quiaca. Así que, viste, son distintos puntos de vista. Yo lo hago cortito. Agradecerte a vos, a todo el equipo, la invitación, un gusto. Y la verdad que hermoso el programa, nos hemos sentido, por lo menos yo, muy cómoda, así que, bueno, interesante y muy valioso poder hablar y somos parte de educar, ¿no? Me parece que difundir estas cosas que hemos charlado y que nos queden muchas preguntas y cosas para seguir. Es interesante que queden cosas adelante. Para tener la posibilidad de volver a retomar esto en próximos programas, porque la verdad que es muy lindo tener la presencia. Y por supuesto siempre aquí. Nuestra comisión abierta para charlar y para difundir todos los temas que tengan que ver, no solamente con el derecho a los consumidores, sino mucho también más. Con los derechos humanos, como decíamos recién. Doctor Marinaro, José Marinaro, Pepe. Cortito y al pie. Si se pretende dar una batalla cultural demonizando al Estado, se confunde a la gente sobre lo que significa Estado verdaderamente. El Estado somos todos nosotros, somos personas. Primera cuestión. Segunda, una pregunta que dejo latente. ¿Terminaremos todos trabajando para una máquina inteligente? ¿O la máquina funcionará con personas inteligentes alrededor? Muy bien, gracias Pepe querido, un gusto tenerte aquí. Sé que se complica que puedas venir próximamente porque estás en Córdoba, en un lugar muy tranquilo como Villa General Belgrano, pero bueno, esperamos que puedas ser de la partida y si no también saldrás por... La tecnología ayuda en esto, acá suma mucho. Bueno, rápido. Vamos nuestros con los oyentes. ¿Qué ganaron? En este caso el libro virtual Responsabilidad de los bancos frente al cliente para Silvana Carcillo. Silvana Carcillo, muchísimas gracias. El libro Consumidores sobreendeudados del director Claudio Fede para Guillermo Vargas. Y el curso de Wallap International Legal Group para Marcelo Roncati. Estos regalos virtuales, entonces muy próximamente la producción tomará contacto con ellos para que ya puedan acceder al material. Quedaron algunos mensajitos colgados, pero bueno, estamos agradecemos, corriendo. Muchísimas gracias. Estamos ahí ya con nuestro Marcel Neira ahí preparando su programa Tiempo de Show. Así es, que no se lo pierdan, lo dejamos con él. Perdón por estos minutitos de demora. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 aquí en Radio del Plata. Justicia y Sociedad. Desde Buenos Aires.